luego de que el gobierno del estado informara que pasamos de ser semáforo rojo a naranja. Los 46 municipios del estado de Guanajuato cambiarán sus actividades e implementarán nuevas medidas. Es por eso que platicamos con el presidente de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, quien nos informa sobre estas actividades y acciones que implementará ante esta nueva normalidad. Acompáñame a ver qué fue lo que nos dijo. Primero que nada, agradecer al presidente de San Francisco de Rincón, Javier Casillas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, esta charla para platicar temas importantes del municipio de San Francisco del Rincón. Al contrario, Arely, gracias a ti por tu tiempo, por el espacio y a la orden. Pues platicar del tema primordial, que es el que en la actualidad preocupa a la ciudadanía. Primero que nada, preguntarte, porque bueno, hace algunas semanas platicábamos contigo con respecto al tema de COVID, este virus que desafortunadamente pues también afectó tu salud. ¿Cómo te encuentras en este momento? Gracias a Dios, bien, Arely. La verdad que la experiencia me sirvió para darme cuenta de que realmente es un virus peligroso, que es altamente contagioso y que pues nos pone en una situación compleja en el sentido de que pues es mortal. Cuando ves y estás en esa crisis, pasando ese proceso de los síntomas, pues de repente parece que son normales a lo que habíamos escuchado, pero cuando te falta y te impacta en el sistema respiratorio, es cuando se vuelve realmente lastimoso y se hace sentir pues la presencia del virus. Entonces, doy gracias a los médicos, a las personas que estuvieron al pendiente, pero la verdad es que una experiencia de salud complicada, crítica, pero hoy pues bueno, agradecido y pues consciente de que nos debemos de cuidar con mucho mayor ahínco y sobre todo cuidar de los nuestros. Así es, ya te encuentras bien. De hecho, hemos visto que reactivaste actividades en el municipio. Es correcto, Arely. A partir del día 27 de julio prácticamente me incorporé al 100% a las actividades, a retomar la agenda de trabajo y pues mira, hoy estamos aquí ya de nueva cuenta. Me da mucho gusto y bueno, pues definitivamente es un tema que ha complicado, no solamente el tema de salud, también el tema económico. Me gustaría ir por partes y que nos puedas compartir, porque creo que es importante que también la ciudadanía conozca las acciones que ustedes como gobierno han implementado ante esta pandemia. Ya lo decía, no solamente en temas de salud, sino también el tema económico, que ha sido también de los que más ha afectado a la ciudadanía. ¿Cómo es que inician ustedes? ¿Qué acciones tomaron al momento pues, de conocer esta pandemia que fue y que sigue siendo a nivel mundial? ¿Cuáles fueron las acciones inmediatas que el gobierno de San Francisco del Rincón pues tomó? Sí, Arely, mira, pues todo esto comenzó prácticamente el 16-17 de marzo, cuando, bueno, a partir del 11 de marzo, pero cuando se implementaron o se planearon tomar ciertas medidas, fue prácticamente en esos días. Lo primero que visualizamos es limitar lugares de concentración, empezando por los mercados municipales, los tianguis y cualquier otra actividad que congregara personas. Definitivamente fue esa la primera postura del ayuntamiento, del municipio. Posteriormente, ya con la anuencia del gobierno federal y estatal, pues el tema de la suspensión de clases y se empleaba el periodo vacacional. Luego nos dimos cuenta de que estos 30 días no iban a mantenerse conforme se venía planeando y empezamos a notar pues la sacudida económica en donde veíamos que iba a afectar a diferentes sectores de la población, empezando por la industria local, en donde seguramente se iban a perder un número importante de empleos, y empezamos a idear una estrategia económica que le llamamos nosotros el rescate, un programa de rescate económico que le denominamos Unidos por San Francisco, en donde implementamos 7 acciones. Primero, buscar cómo conservar los empleos. Segundo, fortalecer los establecimientos. Tercero, apoyar a los sectores y asociaciones que tuvieran proyectos que fortalecieran la cadena comercial. Cuarto, pues apoyar a los autoempleos. Quinto, apoyar con despensas, apoyo social a las familias vulnerables, identificando a los adultos como primer término para llevarles a su casa una despensa y evitar que salieran
a comprar víveres para que se mantuvieran en casa, ¿verdad? El sexto, pues un tema de empleo temporal que implementamos porque sabíamos que mucha gente se le descansó, que no tenía actividad. Y por último, pues el gran apoyo que se logró con colaboración del sistema de agua potable y alcantarillado para los subsidios a los recibos de agua potable para la facturación de los meses de abril, mayo y junio. Entonces, eso fue en el tema económico y hubo una inversión alrededor de 23 millones de pesos, además de que también hubo un programa de kits que se estuvieron repartiendo en los diferentes comercios y establecimientos del municipio, donde incluía gel, cubrebocas, guantes, cofia y toda esta indumentaria de protección personal, pues para que adoptáramos las medidas que estaban indicando las autoridades sanitarias. Así es, sin duda, y yo lo compartía, bueno, el conocer las acciones que han implementado. Creo que San Francisco del Rincón implementó varios programas, incluso en coordinación, como ya lo comentas, con el gobierno estatal, que muchos municipios no lo adoptaron, que ya ahorita platicaré de uno de estos programas más en específico. ¿Cuál fue la reacción o cómo sintieron a la población? Porque obviamente al inicio de esta pandemia se cerraron establecimientos y pues se hicieron algunas, o se tomaron algunas acciones que de momento la ciudadanía no lo entendía, no sabían la magnitud del problema. ¿Cuál fue el sentir de la ciudadanía? Primero, pues es total incertidumbre, desinformación, la angustia de no poder conseguir un ingreso permanente. Veíamos gente molesta porque le estábamos dando ciertos lineamientos para la operación, restringiendo ciertas actividades, por mencionarte, pues en Semana Santa cerrar un bar, un restaurante, limitar la ocupación. Fue muy complejo definitivamente porque todos sabíamos que repercute en el tema económico, porque todavía no teníamos asimilado pues el tema tan riesgoso que representaba en la salud. Hoy creo que va muy aparejado, el tema de salud es prioritario y es el primero, pero también el económico. Entonces ya hay mucho más conciencia, pero lamentablemente porque seguramente alguna persona, amigo o alguien cercano, pues ya se contagió o desafortunadamente hubo una situación lamentable como la muerte. Entonces creo que hoy estamos ante un escenario, sí, donde ya se permite la nueva normalidad y permite reanudar las actividades económicas de manera ordenada, pero todavía aún sigue habiendo mucho trabajo por hacer. La verdad que las dependencias de protección civil, seguridad ciudadana, salud, fiscalización, mercados, comunicación social, pues todos los que han tenido que participar, pues no han descansado, porque la verdad ha sido un trabajo muy arduo. Entiendo, ya me imagino el personal médico que está en hospitales, pero de verdad que hemos hecho un esfuerzo muy importante y quiero reconocer también ese trabajo, pero la verdad es que pues no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo esta situación. Están en riesgo muchas vidas o muchas personas que pudieran caer por enfermedad, aunque en su gran mayoría son asintomáticos, pero el porcentaje que pueda llegar al hospital es lo que no queremos. Entonces, pues seguimos trabajando, Arely. Así es, otro de los programas que se implementó por parte de gobierno municipal fue uno que ya nos mencionabas y que me gustaría que ampliáramos un poquito más sobre el programa de empleo temporal, que fue una medida que algunos municipios integraron al trabajo también de gobierno del estado y que pues ayudó a muchas familias. No sé, en cuanto a los números en San Francisco, ¿qué nos puedes decir? Sí, de verdad creo que es el proyecto más noble y el más generoso, porque inclusive hubo una empatía entre esas personas. Tú veías la necesidad, Arely. La verdad es que la persona, el señor formado esperando un turno, porque tenía la necesidad de tomar un ingreso de 150 pesos por un jornal de no máximo de 6 horas. Entonces eran 750 pesos semanales. A lo mejor no representaba mucho, pero ahí es donde realmente nos dimos cuenta de que sí había gente que se había quedado desempleada, que había personas que querían, inclusive aún estando descansados, que buscaban la forma de tener un ingreso, y hubo compañerismo, hubo acciones sociales
limpieza de espacios públicos, de camellones. Bueno, hubo un trabajo pintura en algunos espacios. Creo que fue el programa más exitoso porque comparte la responsabilidad social a cambio de un recurso y creo que eso impacta demasiado. Yo creo que son de los programas más relevantes, importantes. Creo que tuvimos una ocupación, para no mentir, de alrededor de 1,080,000 personas registradas. Las reuniones han continuado a pesar de esta pandemia y bueno, ustedes como gobierno han aprovechado la tecnología para llevar a cabo este tipo de reuniones. Hemos podido checar que en fechas anteriores y más de alguna vez se han reunido con empresarios del municipio. ¿Cuál es la principal necesidad? ¿Qué es lo que les dicen los empresarios? ¿Cuáles son las solicitudes que ellos tienen? Su preocupación radica precisamente en el trabajo que hemos hecho, en realmente que tiene que ser más fuertes las medidas. Creo que hemos hecho hasta cierta manera firmes, pero también prudentes porque entendemos que la gente tiene que salir, pero hoy vemos una mayor conciencia en la población. Definitivamente algo de lo que les preocupaba, en primer término era el tema económico. Inclusive hablamos con el secretario de Economía en el Estado, se les planteó cuál era el problema de aquí de San Francisco y Purísima, se hicieron reuniones con el secretario de Gobierno, se hicieron reuniones con Fondos Guanajuato y al final creo que logramos que estas reuniones se atendieran de manera mucho más orientada, inclusive permitiendo que cambiaran las reglas de operación para flexibilizar y que más personas pudieran ingresar o tener acceso a los programas de Fondos Guanajuato y vincularnos, ¿no? con lo municipal. Creo que se cumplió. Ahorita su preocupación en los últimos días de estas reuniones es también para invitarlos a ellos y escuchar pues, cuál es su propuesta para que también se adhieran a este trabajo, empezando por tu círculo de trabajo, ¿no? Y que ellos también puedan hacer influencia a través de los sectores que representan para que nos ayudaran a transmitir sobre todo el uso obligatorio del cubrebocas que fue aprobado ya. Anoche pues se da una noticia por parte del gobierno del estado, justamente Guanajuato pasa de semáforo rojo a semáforo naranja. Fue una medida que toman las autoridades, que muchos no lo esperábamos porque bueno, seguimos viendo el incremento de los casos en el estado y las defunciones en todo el estado. Hay cambios, por supuesto, me imagino, en San Francisco del Rincón. Hace algunas horas terminaron pues esta sesión donde tocaban justamente pues estas modificaciones que harán a lo que ustedes venían trabajando con respecto a las medidas en el municipio. ¿Qué cambios hay? ¿Qué se estará haciendo ahora? ¿Qué se abre? ¿Qué no se abre en el municipio de San Francisco del Rincón? Al respecto, Arely, bueno, para nosotros era importante, nos cayó muy rápido el cambio del semáforo y para muchas personas o para muchos que están esperando que el cambio suceda, piensan que esto es rápido y automático. Entonces, hoy lo que más nos representó como un conflicto es el tema de los locatarios de los mercados municipales, porque ellos estaban en el entendido que al cambiar el semáforo a naranja, el porcentaje de ocupación de comercio era el 100% cuando no lo es. Entonces, de ahí parte pues la inquietud de nosotros por querer asumir a través del ayuntamiento la posición de mantener por este tiempo que se mantiene la vigencia, que es del 5 al 9 de agosto, que mantengamos nosotros las medidas tal como las presentamos en la propuesta de reanudación de actividades, porque el gobierno del estado ciertamente traíamos una discrepancia con el gobierno federal, en el sentido de que el gobierno federal ya nos presentaba al estado como naranja. Entiendo esa parte, pero a nosotros, sobre todo de manera muy particular y diferenciada de los otros municipios, San Francisco está en el 7º lugar de contagios. Y creo que prudente, que no sería bueno, por ejemplo, permitir que se reanuden los cines, que los gimnasios aperturen al 100%, que el comercio en la vía pública se aperture, y sobre todo porque este es un fin de semana. Entonces son 5 días, bien podemos mantenernos en la medida y analizar los cambios
si el Estado mantiene el naranja, ya veríamos la forma de que es prudente aperturar. Pero en este momento nosotros mantenemos en el plan que teníamos ya aprobado por el ayuntamiento y estaríamos evaluando los cambios pertinentes que se pudieran generar en estos días para que lo podamos tomar en cuenta, pero no creemos, consideramos un riesgo poder hacer un cambio en este momento. Presidente, algo que ha caracterizado a tu primera administración, que caracterizó a tu primera administración justamente fue este acercamiento con la ciudadanía. El estar de cerca, incluso implementar, abrir los espacios para que la ciudadanía acudiera a poder, pues, de cerca conversar de la problemática de acuerdo a sus necesidades. ¿Ha cambiado esto en esta segunda administración que tú encabezas o ha habido algún cambio con respecto a este tema de este acercamiento? A lo mejor se ha notado por la contingencia, no es mi característica. A mí me gusta ser una persona cercana a la gente, escuchar, tratar de en ellos visualizar el problema que viven para poderlo comprender, pero mantenemos nuestro programa de atención ciudadana. Hoy le llamamos Martes de Puertas Abiertas Virtual. La intención es seguir conectados, ya sea a la distancia, pero cercano a la gente para poderles escuchar, poderles dar seguimiento a sus inquietudes. Y de esa manera, pues bueno, sí es algo que no queremos diferenciar de la administración 12-15 respecto a la 12-18-21. Más sin embargo, pues bueno, también esto me ha permitido ser un poco, o buscar ser más maduro en las decisiones. Y eso no quiere decir que no tenga esa empatía o quiera seguir conectado con la gente. Desde luego que para un servidor siempre es importante porque me debo a la gente estar cercano, poderles escuchar en la medida de las posibilidades, poderles atender sus inquietudes, sus demandas y pues estar al pie del cañón, pues como se dice, ¿no? Pero cercano y de puertas abiertas, como lo hemos dicho. Sin duda, este 2020 será o marcará la historia para todos los mexicanos, todos los guanajuatenses. Definitivamente esta contingencia, esta pandemia afectó a todos, algunos menos, algunos más, pero a todos creo que los ha afectado. ¿Cómo se va a trabajar en San Francisco del Rincón pues para recuperar? Digo, sé que lo importante ahora es salir ya del 2020 y que ahora sí lo menos raspado, ¿no? Pero para este 2021, ¿en qué se va a trabajar? ¿Se tiene alguna planeación por parte de la administración? ¿Qué planes tienen para recuperar San Francisco del Rincón? Sí, Arely, yo creo que no vamos a bajar la guardia en el sentido de continuar con los objetivos que nos planteamos desde el programa de gobierno. Las líneas de acción son muy claras. Queremos un San Francisco seguro y en paz. Queremos que San Francisco sea un municipio con oportunidades y emprendimiento y con oportunidades. Queremos que sea equitativo, incluyente y equitativo. ¿Sí? Queremos ser facilitadores y transparentes y de alguna manera que sea un San Francisco seguro, digo, un San Francisco educado e integrador. Estas líneas no se tienen que quitar. Hay objetivos muy particulares que seguramente con esta experiencia nos van a tener que hacer replantear. Le estamos apostando mucho al tema de los proyectos de infraestructura. Hoy nos queríamos diferenciar por esa posición, pero no dejamos a un lado pues algo que todos perciben, que es recuperar la tranquilidad y la paz en nuestro municipio. Sin duda será un año además electoral que conocemos todos, bueno, pues hay ciertas restricciones por parte de la instancia, no se puede promocionar ciertos apoyos que se dan. Esto, digo, en lo personal, ¿crees que debería de cambiar un poco al vivir esta circunstancia, al que la sociedad pues no le va a interesar que sea un año electoral? Ellos quieren recibir los apoyos y quieren seguir teniendo justamente pues todos los programas de gobierno. ¿Debería, crees, de haber alguna modificación en esto? Yo creo que sí sería importante tomar en cuenta eso, porque la gente cada vez muestra menos interés hacia la política y creo que no sería sano, desde mi percepción personal, no lo hablo general, el hecho de que se continúen con los procesos tal y como se vienen. Pudiera haber cambios, sí,
pudiera haber desfases para que esta etapa, cuando ya realmente empieza a descender la curva de contagios y permita que se estabilice esta situación de salud, pues bueno, que pueda haber ese espacio para replantear, para reorganizar a nuestra sociedad y tomar un nuevo aire para continuar hacia adelante. Y creo que las campañas a veces lo único que hacen es confrontar, dividir, y creo que no sería, a mi punto de vista, un buen momento, pero eso es una apreciación solamente mía. Entiendo que de manera nacional, desde el presidente ya está muy claro con una idea, entonces pues difícilmente creo que pueda haber un cambio al respecto, pero bueno, esa es mi opinión particular. De acuerdo. Finalmente, presidente, ¿cuál sería o cuál crees que debería de ser el mensaje que la ciudadanía deba escuchar justamente de ti? ¿Cuál mensaje quieres dejar para todos aquellos que vean esta entrevista y que sepan además pues que se está trabajando en el gobierno municipal y que están abiertos, por supuesto, a escuchar las necesidades de la ciudadanía? Sí, Arely, pues decir que seguimos trabajando con el ahínco, con el compromiso, con la convicción de poder servir a la población. No me siento solo, tengo un equipo que me acompaña, que nos ha respaldado, y en ese sentido provocar que sigamos trabajando, que sigamos hacia adelante. Sabemos que vivimos una etapa difícil, complicada, pero los tiempos, como las temporadas, hay buenas y malas. Nos tocó vivir esta mala experiencia y esta situación que también nos ha generado experiencia y nos ha enseñado mucho el valor de la familia, de la unidad, el respetar más los espacios naturales y esas áreas que tenemos en nuestro entorno, y darnos cuenta que la vida es una, y si hoy no la cuidas y si no eres capaz de vivirla y de enfrentar los problemas como se van presentando, pues seguramente en un futuro cercano pues no vamos a poder con otras cosas que se vengan, ¿no? Creo que esto nos va a dejar muchísimo a todos, y la invitación sería a algo que hemos comentado: unidos vamos a salir adelante, unidos vamos a ser más fuertes. Y San Francisco del Rincón siempre se ha caracterizado, y la población, los francorrinconenses, por ser un municipio pujante, un municipio inquieto y que siempre se ha demostrado ser solidario. Entonces, pues invitarlos a que salgamos juntos de esta crisis que vivimos, pero pues unidos para seguir fortaleciéndonos. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto seguiremos muy al pendiente de las acciones del gobierno municipal. Al contrario, Arely, muchísimas gracias por el espacio. Que tengas buenas tardes. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego.